En la apacible ciudad suburbana de Millbrook, anidada entre las ondulantes colinas del norte de California, la vida transcurría a un ritmo pausado. Las calles bordeadas de árboles y los jardines perfectamente cuidados pintaban un cuadro de felicidad doméstica, pero tras las puertas cerradas, un siniestro drama se estaba desarrollando, a punto de hacer añicos la fachada tranquila de la comunidad. En el centro de esta trágica historia se encontraban los Hartley. David, un exitoso promotor inmobiliario de 42 años con cabello entrecano y un encanto natural. Su esposa Sarah, una maestra de primaria de 45 años con cabello oscuro y un encanto natural. 38 años conocida por su cálida sonrisa y dedicación a sus estudiantes. Y la hermana menor de Sarah, Megan, una vivaz mujer de 32 años que se había mudado recientemente a la ciudad tras un turbulento divorcio. Los Hartley eran pilares de la comunidad de Millbrook. Organizaban barbacoas para el vecindario, se ofrecían como voluntarios en organizaciones benéficas locales y parecían encarnar a la familia estadounidense perfecta. Su casa de estilo colonial en la calle Maple era la envidia del vecindario, con su impecable exterior blanco y su jardín meticulosamente paisajista. Pero el pulido barniz de sus vidas ocultaba una red de secretos, mentiras y resentimientos latentes. La mañana del 15 de junio de 2022, la ilusión de perfección se hizo añicos cuando el cuerpo de Sarah Hartley fue descubierto en el dormitorio principal de su hogar. El detective Alex Reeves, un investigador veterano del Departamento de Policía de Millbrook, llegó a la escena para encontrar un cuadro macabro. Sarah yacía tendida sobre la cama, su cabello rubio apelmazado con sangre por un salvaje golpe en la cabeza. La habitación mostraba signos de una violenta lucha, muebles volcados, marcos de fotos destrozados y rastros de sangre en las paredes color crema. Mientras Reeves examinaba la escena del crimen, su ojo agudo captó detalles que resultarían cruciales en los días venideros. Un reloj de hombre con la esfera rota yacía en el suelo cerca de la cama. Trozos de papel rasgado estaban esparcidos por la alfombra mullida. Y lo más intrigante, una copa de vino tinto, medio vacía, reposaba en la mesita de noche, con manchas de lápiz labial en su borde. La primera tarea del detective fue interrogar a David Hartley, quien afirmaba haber descubierto el cuerpo de su esposa al regresar de un trote matutino. David parecía angustiado. Sus manos temblaban mientras relataba los acontecimientos de la noche anterior. Según su declaración, él y Sarah habían disfrutado de una cena tranquila en casa antes de retirarse a dormir alrededor de las 10 de la noche. Se despertó a las 5 de la mañana para su carrera habitual, dejando a Sarah aún dormida. Cuando regresó una hora después, la encontró muerta. «No lo entiendo», sollozó David, pasando sus dedos por su cabello despeinado. ¿Quién querría hacerle daño a Sarah? Era amada por todos. Reeves escuchó atentamente, notando el ligero temblor en la voz de David y la manera en que sus ojos recorrían la habitación, nunca encontrándose directamente con la mirada del detective. Años de experiencia habían enseñado a Reeves a confiar en sus instintos, y algo en el comportamiento de David levantó banderas rojas. A medida que la investigación avanzaba, Reeves y su equipo comenzaron a reconstruir una línea de tiempo de las horas previas a la muerte de Sarah. Los vecinos informaron haber escuchado voces alzadas provenientes de la casa de los Hartley alrededor de las 11:30 de la noche, seguidas por el sonido de cristales rompiéndose. Una testigo, la señora Eleanor Benson, de la casa de enfrente, recordó haber visto un automóvil alejarse de la casa poco después de la medianoche, aunque no pudo identificar la marca o el modelo en la oscuridad. El informe de la autopsia proporcionó más preguntas que respuestas. El médico forense determinó que Sarah había muerto por un traumatismo cráneoencefálico, probablemente causado por un objeto pesado con una superficie plana,
El arma homicida no se encontró en la escena del crimen. Los resultados toxicológicos revelaron un alto contenido de alcohol en sangre, sugiriendo que Sarah había consumido varios vasos de vino antes de su muerte. Lo más desconcertante fue el hallazgo de trazas de un potente sedante en su sistema, un medicamento para el que no tenía receta conocida. Mientras Reeves profundizaba en las vidas de los Hartley, comenzaron a aparecer grietas en su imagen perfecta. Las entrevistas con amigos y colegas pintaron el cuadro de un matrimonio bajo tensión. La mejor amiga de Sarah y compañera maestra, Lisa Monroe, confió que Sarah había estado actuando distante y preocupada en los últimos meses. Cancelaba nuestros planes a último momento, alegando que no se sentía bien, le dijo Lisa al detective. Pero cuando la veía al día siguiente, parecía estar bien. Era como si estuviera ocultando algo. La investigación tomó un giro inesperado cuando Reeves descubrió una serie de mensajes de texto en el teléfono de Sarah, intercambiados con un número desconocido. Las conversaciones eran crípticas, llenas de referencias veladas y planes para reunirse en secreto. Un mensaje, enviado solo días antes del asesinato, decía: «No puedo seguir viviendo esta mentira. Necesitamos decirle la verdad». Las sospechas de Reeves crecieron mientras indagaba en la coartada de David Hartley. La línea de tiempo que David había proporcionado no cuadraba del todo, y su supuesta carrera matutina fue puesta en duda cuando las imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera cercana mostraron su automóvil saliendo de la ciudad en dirección opuesta a su ruta habitual de trote, apenas minutos después de la hora estimada de la muerte de Sarah. A medida que la investigación se intensificaba, el detective Reeves centró su atención en Megan, la hermana de Sarah. Inicialmente, Megan parecía abrumada por el dolor, apenas capaz de hablar entre lágrimas cuando fue interrogada sobre la muerte de su hermana. Pero a medida que Reeves profundizaba, comenzaron a surgir inconsistencias en su historia. Megan afirmó haber estado sola en casa la noche del asesinato, viendo una maratón de una nueva serie de Netflix. Sin embargo, los registros de su teléfono celular contaban una historia diferente. Se habían intercambiado múltiples llamadas y mensajes de texto entre Megan y David Hartley en las horas previas a la muerte de Sarah, con la última llamada realizada justo minutos antes de la hora estimada del asesinato. Cuando se enfrentó a esta evidencia, la compostura de Megan se quebró. Se derrumbó, revelando una verdad impactante que daría un vuelco a toda la investigación. «David y yo hemos estado teniendo una aventura», confesó, su voz apenas por encima de un susurro. «Comenzó unos meses después de que me mudé a Millbrook. Nunca quisimos que sucediera, pero...». La revelación del affair arrojó una nueva luz sobre el caso. Reeves ahora tenía un posible motivo para el asesinato, pero la pregunta permanecía: ¿quién había matado realmente a Sarah Hartley? ¿Fue David, desesperado por estar con Megan y libre de su matrimonio? ¿O fue la propia Megan, impulsada por los celos y el deseo de tomar el lugar de su hermana? Mientras Reeves profundizaba en la relación entre las hermanas, descubrió una historia de rivalidad y resentimiento. Amigos y familiares describieron un patrón de competencia de toda la vida entre Sarah y Megan, con Megan sintiéndose a menudo eclipsada por su hermana mayor, más exitosa. «Megan siempre parecía querer lo que Sarah tenía», le dijo su madre, Patricia, al detective. «Era como si nunca estuviera satisfecha con su propia vida». La investigación dio otro giro cuando el análisis forense de la escena del crimen arrojó un resultado inesperado. El ADN encontrado bajo las uñas de Sarah no coincidía con David ni con Megan. Pertenecía a un hombre desconocido. Este descubrimiento abrió el caso de par en par, sugiriendo la posibilidad de que una tercera parte estuviera involucrada en el asesinato. Reeves y su equipo examinaron minuciosamente la vida personal y profesional de Sarah, buscando cualquier conexión con este hombre misterioso.
Su gran avance llegó cuando descubrieron una serie de correos electrónicos en la cuenta de trabajo de Sarah, intercambiados con un investigador privado llamado Jack Ryder. Los correos electrónicos revelaban que Sarah había contratado a Ryder para seguir a David, sospechando de su infidelidad. Cuando fue llevado para ser interrogado, Ryder inicialmente se mostró reacio a romper la confidencialidad del cliente, pero ante la gravedad de la investigación de asesinato, finalmente reveló los detalles de su trabajo para Sarah. «Seguí a David Hartley durante 2 semanas», explicó Ryder. «Lo atrapé reuniéndose con la hermana, Megan, en un motel a las afueras de la ciudad. La señora Hartley quedó devastada cuando le mostré las fotos». Esta nueva información pintó un cuadro más claro de los eventos que llevaron al asesinato. Sarah había descubierto la aventura entre su esposo y su hermana, confrontándolos a ambos la noche en que murió. Pero el misterio de quién realmente asestó el golpe fatal permanecía sin resolver. A medida que la presión aumentaba para realizar un arresto, Reeves decidió tender una trampa. Llamó a David y a Megan para entrevistas separadas, haciendo creer a cada uno que el otro había confesado y los había implicado en el asesinato. Era una estrategia arriesgada, pero Reeves esperaba que finalmente resolviera el caso. David fue el primero en quebrarse. Enfrentado a lo que creía que era la traición de Megan, se lanzó en una diatriba que rápidamente se convirtió en una confesión completa. Se suponía que ella no estaría en casa esa noche, despotricó, paseando por la sala de interrogatorios. Sarah debía estar en un evento escolar, pero regresó temprano, nos atrapó juntos. Se volvió loca, empezó a tirar cosas, amenazando con arruinarnos a los dos. La voz de David se quebró mientras continuaba. No quise golpearla tan fuerte, solo quería que se calmara, que escuchara, pero se cayó, y había tanta sangre. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Megan entró en pánico, dijo que teníamos que encubrirlo, hacer que pareciera un robo que salió mal. Ella es la que ideó todo el plan. Mientras la confesión de David se desarrollaba, salió a la luz toda la extensión del engaño de la pareja. Habían estado planeando comenzar una nueva vida juntos, usando dinero malversado de los desarrollos inmobiliarios de David. El descubrimiento de Sarah de su aventura había amenazado con desenredar todo lo que habían tramado y planeado. Mientras tanto, en otra sala de interrogatorios, Megan estaba contando una historia diferente. Creyendo que David ya la había implicado, intentó pintarse a sí misma como una cómplice involuntaria. «Todo fue idea de David», insistió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Él dijo que podríamos estar juntos si Sarah no estuviera en el camino. Nunca pensé que realmente lo haría». La versión de los hechos de Megan presentaba a David como el cerebro, afirmando que había sido física y emocionalmente abusivo con ambas hermanas. Describió una escena desgarradora la noche del asesinato, con David estallando en ira cuando Sarah los confrontó sobre la aventura. «Simplemente perdió el control», sollozó Megan. «Intenté detenerlo, pero era como un hombre poseído. Estaba aterrorizada de que me matara a mí también si no lo ayudaba a encubrirlo». Los relatos contradictorios dejaron al detective Reeves con el desafío de descubrir la verdad en medio de una red de mentiras. Sabía que tanto David como Megan tenían motivo y oportunidad, pero determinar el alcance de la participación de cada persona requeriría un análisis cuidadoso de la evidencia. Los equipos forenses volvieron a peinar la casa de los Hartley, esta vez armados con la nueva información de las confesiones. Sus esfuerzos dieron como resultado una pieza crucial de evidencia: un gemelo de camisa, monogramado con las iniciales de David, encontrado atascado detrás de un zócalo en el dormitorio principal. El gemelo estaba manchado con la sangre de Sarah, proporcionando un vínculo directo entre David y la escena del crimen. Mientras el caso contra David Hartley se solidificaba,
Reeves centró su atención en corroborar la participación de Meghan. Los registros telefónicos la ubicaban en la casa de los Hartley, alrededor de la hora del asesinato, contradiciendo su coartada inicial. Además, las imágenes de una cámara de seguridad de un cajero automático cercano mostraban a Meghan retirando una gran suma de dinero en efectivo apenas horas después de la hora estimada de la muerte de Sarah, un detalle que coincidía con la afirmación de David de que ella había ayudado a planear el encubrimiento. La investigación también descubrió una serie de pólizas de seguro de vida contratadas a nombre de Sarah en los meses previos a su muerte, con David como único beneficiario. Las pólizas, que sumaban más de $2 millones, proporcionaban un claro motivo financiero para el asesinato. A medida que se difundía la noticia del arresto, la comunidad de Millbrook se tambaleaba por el impacto. Los Hartley habían sido vistos como la pareja perfecta, sus vidas un ideal aspiracional para muchos en la ciudad. La revelación del affair, la malversación de fondos y el brutal asesinato destrozaron la ilusión de tranquilidad suburbana. Los colegas de Sarah en la escuela primaria Millbrook organizaron una vigilia con velas en su memoria. Cientos de residentes se reunieron en la plaza de la ciudad, compartiendo historias sobre la bondad de Sarah y su dedicación a sus estudiantes. La efusión de dolor y apoyo contrastaba fuertemente con la traición que había sufrido a manos de aquellos más cercanos a ella. A medida que el caso se acercaba al juicio, los fiscales construyeron un caso sólido contra David y Meghan. David fue acusado de asesinato en primer grado, mientras que Meghan enfrentó cargos de complicidad en el asesinato y obstrucción de la justicia. La oficina del fiscal de distrito, liderada por la formidable fiscal Elena Rodríguez, confiaba en asegurar condenas para ambos acusados. El juicio se convirtió en una sensación mediática, con medios de comunicación nacionales descendiendo sobre la pequeña ciudad de Millbrook. Court TV proporcionó cobertura diaria, diseccionando cada pieza de evidencia y testimonio. Expertos legales debatían los méritos del caso, con algunos cuestionando si se debería ofrecer a Meghan un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra David. Dentro de la sala del tribunal, la fiscalía pintó un cuadro condenatorio de la traición de David y Meghan. Se presentaron mensajes de texto, registros financieros y evidencia forense, tejiendo una narrativa de codicia, lujuria y un desprecio insensible por la vida de Sarah. El equipo de defensa de David intentó retratar el asesinato como un crimen pasional, argumentando por una reducción de los cargos a homicidio involuntario. Los abogados de Meghan, mientras tanto, la posicionaron como otra víctima de la manipulación y el abuso de David. A medida que avanzaba el juicio, la sala del tribunal se convirtió en un escenario para revelaciones impactantes y testimonios emotivos. La madre de Sarah, Patricia, subió al estrado, su voz temblorosa, mientras recordaba su última conversación con su hija. «Sarah me llamó la noche antes de que sucediera», testificó. «Estaba alterada. Dijo que había descubierto algo terrible sobre David. Le dije que se calmara, que hablaríamos por la mañana. Si tan solo hubiera sabido». El momento más dramático llegó cuando el propio David Hartley subió al estrado. Contra el consejo de sus abogados, insistió en testificar en su propia defensa. Mientras enfrentaba la sala del tribunal llena, su otrora encantador comportamiento había dado paso a una apariencia demacrada y atormentada. «Amaba a Sarah», comenzó David, su voz apenas audible. «Pero nuestro matrimonio no era lo que la gente pensaba. Ambos vivíamos mentiras». Continuó describiendo años de distanciamiento, de sentirse atrapado en una relación que se había convertido más en mantener las apariencias que en un afecto genuino. Cuando comenzó el contrainterrogatorio, la fiscal Elena Rodríguez desmanteló metódicamente los intentos de justificación de David. Lo obligó a admitir la aventura con Meghan, la malversación de fondos de su empresa
y las pólizas de seguro de vida que había contratado a nombre de Sarah. Con cada admisión, David parecía encogerse en el banquillo de los testigos, el peso de sus acciones aplastándolo visiblemente. El golpe final llegó cuando Rodríguez produjo una serie de correos electrónicos intercambiados entre David y Megan en las semanas previas al asesinato. Los mensajes delineaban un plan detallado para eliminar a Sarah y comenzar una nueva vida juntos, con el dinero del seguro. El rostro de David palideció mientras sus propias palabras eran leídas en voz alta. Una vez que ese esté fuera del camino, tendremos todo lo que siempre hemos querido. Unos meses de jugar al esposo afligido, y luego podremos estar juntos abiertamente. Nadie sospechará nada. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos finales. Rodríguez pintó a David y Megan como asesinos a sangre fría, impulsados por la codicia y el deseo egoísta. No solo asesinaron a Sarah Hartley, le dijo al jurado, su voz resonando con convicción. Traicionaron cada principio de amor, familia y decencia humana básica. El equipo de defensa de David hizo un último esfuerzo por retratar el asesinato como un acto de pasión no planificado, argumentando que su cliente había sido empujado al límite por años de tensión marital. Los abogados de Megan, mientras tanto, continuaron presentándola como una víctima de la manipulación de David, enfatizando su cooperación con la investigación después de su engaño inicial. Después de 3 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. David Hartley fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración y malversación de fondos. Megan fue condenada por complicidad en el asesinato y obstrucción de la justicia. Mientras se leían los veredictos, un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal, seguido por sollozos ahogados de los familiares presentes. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, la jueza Miranda Holloway dictó su decisión. David fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Megan recibió una sentencia de 20 años. Mientras eran llevados esposados, las otrora amorosas hermanas intercambiaron una última mirada inescrutable, un momento que parecía encapsular la tragedia y la traición en el corazón del caso. En las secuelas del juicio, la ciudad de Millbrook luchó por asimilar los horribles eventos que se habían desarrollado en su seno. La casa de los Hartley, que alguna vez fue un símbolo del éxito suburbano, permanecía vacía y descuidada, un recordatorio silencioso de la oscuridad que puede acechar incluso detrás de las fachadas más perfectas. El detective Reeves, reflexionando sobre el caso que había consumido casi un año de su vida, sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero a un costo terrible. 3 vidas habían sido destruidas y otras innumerables habían cambiado para siempre por los efectos ondulantes de las acciones egoístas de una pareja. Mientras guardaba los últimos archivos del caso, Reeves se encontró con una foto de Sarah Hartley, sonriendo radiante en un evento escolar apenas unas semanas antes de su muerte. Se detuvo, impactado por la imagen de una mujer que no tenía idea de la traición y el peligro que la rodeaban. «Le debíamos descubrir la verdad», murmuró Reeves para sí mismo, colocando suavemente la foto de vuelta en el archivo. Mientras cerraba el caso por última vez, no pudo sacudirse la sensación de que en los tranquilos suburbios y pintorescos pueblos pequeños de toda América, innumerables otros secretos y mentiras esperaban ser descubiertos. Era un recordatorio sobrio de que detrás de las puertas cerradas, incluso en los hogares aparentemente más perfectos, la tragedia podía estar a solo una traición de distancia. El caso Hartley dejó una marca indeleble en Millbrook. En los meses y años que siguieron, la comunidad luchó por recuperar su sentido de seguridad y confianza. Las escuelas locales implementaron programas de concientización sobre la violencia doméstica y se estableció una fundación en memoria de Sarah para ayudar a las víctimas de abuso.
Para los estudiantes de Sarah, la pérdida fue especialmente profunda. Muchos de ellos, ahora creciendo en un mundo que parecía más complicado y oscuro de lo que habían imaginado, llevaron consigo las lecciones de bondad y compasión que ella les había enseñado. Cada año, en el aniversario de su muerte, se reunían para plantar flores en el jardín de la escuela, un colorido tributo a la maestra que habían amado. El detective Reeves, marcado por el caso, se convirtió en un defensor apasionado de la prevención del crimen doméstico. Daba charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo las señales de advertencia que había aprendido a reconocer. El peligro no siempre viene de extraños, a menudo decía. A veces, la mayor amenaza es la que no podemos ver, oculta detrás de sonrisas y promesas vacías. Mientras tanto, en la prisión estatal, David Hartley se enfrentaba a la realidad de una vida tras las rejas. Los primeros meses fueron un tormento de culpa y remordimiento, sus noches plagadas de pesadillas en las que veía el rostro acusador de Sarah. Con el tiempo, se unió a un grupo de terapia para presos condenados por crímenes violentos, buscando entender qué lo había llevado a cometer un acto tan atroz. Megan, en una instalación separada, luchaba con su propio conjunto de demonios. La traición a su hermana la perseguía y encontró poco consuelo en las cartas ocasionales de su madre, quien luchaba por reconciliar el amor por su hija con el horror de sus acciones. Megan se sumergió en programas educativos ofrecidos por la prisión, determinada a emerger de su sentencia como una persona diferente. La historia de los Hartley se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de derecho y programas de criminología de todo el país. Los estudiantes debatían los matices éticos y legales del caso, explorando las complejidades de la psicología humana que podían llevar a personas aparentemente normales a cometer actos tan terribles. En Millbrook, la vida continuó, pero el recuerdo del crimen permaneció como una sombra sobre la comunidad. Los nuevos residentes a menudo escuchaban susurros sobre la casa Hartley y la tragedia que había ocurrido allí. Algunos decían que en las noches tranquilas se podían escuchar ecos de gritos provenientes de la vieja casa colonial, un recordatorio fantasmal de los secretos que una vez se ocultaron tras sus paredes blancas. El legado del caso Hartley fue complejo y duradero. Sirvió como un sombrío recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso en los lugares más idílicos, las pasiones humanas más oscuras pueden acechar bajo la superficie. Para aquellos que conocieron a Sarah, David y Megan, la tragedia fue un doloroso testimonio de cómo las decisiones impulsadas por la codicia y el egoísmo pueden destruir vidas y desgarrar comunidades. Y así, la historia de los Hartley se convirtió en una leyenda local, un cuento con moralejas sobre los peligros del engaño y la traición. En los años venideros, cuando los residentes de Millbrook pasaban por la antigua casa de los Hartley, muchos no podían evitar sentir un escalofrío, preguntándose qué secretos podrían estar ocultos detrás de las cortinas cerradas de sus propios vecinos.